Esta es la historia de alguien que se tomó muy en serio eso de llevarse 3 cosas a una isla desierta, entre ellas su gran colección de discos. Radio Juventud de Conil se embarca en un viaje por los mejores trabajos discográficos de la historia de la música. Acomódense y disfruten del viaje. Comienza Discos para una isla desierta. Bienvenidos, queridos amigos de la buena música. Desembarcamos ya aquí en la isla con el amigo Robinson, desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Vamos a mandar un saludo muy especial a todos los amigos que estáis ahí sintonizándonos, o bien a través de los podcasts que vamos colgando especialmente en iVoox, también están en YouTube. Y bueno, pues agradeceros también las numerosas botellas que van llegando a la isla con peticiones. Algunas saldrán, otras no, porque ya sabéis que esto es muy personal y el amigo Robinson es el que tiene, digamos, la llave, ¿no? Porque la colección es suya y él decide. Bueno, vamos a entrar ya en la choza porque parece que el amigo está hoy dentro y en la choza. No sé, esperemos que no se haya despistado. Amigo, ¿cómo estás? Hola. Ay, sí, pasa. ¿Esto qué es? Estás viendo una película aquí, ¿no? Sí, estaba viendo una película que han puesto aquí. Bueno, tampoco tengo yo canal satélite como para elegir canales, lo que pillo a veces según el tiempo. Porque tú tienes aquí una antena que te hiciste con aspas de pescado, ¿no? Con lo que pillaba, con lo que siempre cae aquí, con algunas cositas que me traes tú de la civilización, me voy apañando, pero bueno. Y cuéntame, ¿esto que estás viendo tendrá relación con el programa o no? Bueno, algo hay, luego hablaremos de ello, pero sí, siempre hay mucha relación. Al final yo acabo uniendo puntos. Una película antigua, ¿no? Aunque parezca así, no le estoy haciendo mucho caso. Me quedo un poco ensimismado con la banda sonora porque me han venido ecos. ¿Te han venido ecos? Me han venido ecos. La peli de 1966, Exodus, y la banda sonora de Ernest Gold. De hecho, este tema se llama Fight for Survival. Pero bueno, luego volveremos a hablar de ella. Muy bien. Así que, bueno, hoy la idea es hablar un poco sobre el proceso creativo con el uso de samplers, ¿no? Y cómo hacer canciones como si fueran un collage y revivir voces del pasado con Moby.
Bueno, vaya disco que tenemos hoy. ¿Cuántos recuerdos me trae a mí este disco? Porque yo es que lo llegué a quemar literalmente de las veces que lo oí. Es un disco que te encontrabas en todos sitios, de hecho de ello hablaremos luego, pero el año 1999 cuando se editó este Play de Moby, la verdad es que algunos que ya peinamos cana o casi no peinamos, los recordamos mucho porque allá donde fueras te lo encontrabas, o sea, claro, sonaba. Aparte de que ya el disco lo oíamos en casa, luego efectivamente tú ibas a cualquier pub o cualquier bar, a cualquier lugar y estaba el disco que lo dejaban correr, que de esto también tendríamos que hablar, porque como todos los temas funcionaban muy bien, es un disco que tú lo ponías y lo dejaba correr enteramente y te servía para tenerlo puesto en el es pub un disco de turno. que crea muy buen ambiente, muy largo, más de una hora, y que como bien dices, la verdad que hay momentos en que encadenan varios temas seguidos que dicen que son todos pelotazos, ¿no? Sí. Son todos temas que entraban muy bien porque era esa música que no era insustancial como para no escucharla en casa, pero a su vez era divertida para disfrutarla fuera de casa. Entonces parece que cumplía con todo, cualquier ambiente en el que estuvieras, parece que casaba bien ese disco. Es que se utilizó también este disco, canciones para la televisión, para anuncios, para, yo qué sé, es que estaba en todas partes este álbum. Pero vamos a empezar por el principio. El quinto álbum de este músico y productor americano llamado Moby, que el hombre se llama Richard Melville Hall. Y yo cuando vi este Melville, uno que es un poco cultureta o con ínfulas de gafapasta, digo, ¿de qué me suena a mí Moby, Melville, Moby Dick? ¿Quién la escribió? Herman Melville. Parece ser que hay una relación familiar ahí un poco larga. Pero es una relación familiar, no de nombre artístico. No, dice que en su linaje, su tío tatarabuelo parece ser que es el escritor. Es simplemente una curiosidad, no aporta mucho más, ¿no? Es un descendiente lejano, ¿no? Del escritor de Moby Dick. Pero bueno, yendo a la música, escuchamos una música de base electrónica, ¿no? Con esa batería o esos ritmos basados en el techno, en el house, con la incorporación en muchas canciones de unos teclados que le dan un punto de ambient. Y por encima de todo, al final, lo que resalta y por lo que estamos normalmente nosotros aquí. Por eso está el disco aquí hoy, porque si no, no tendría sentido. Son unas voces gospel, blues y folk de los años 30, 40 que nos hacen chiribitas. O sea, a mí, por eso digo, es que como algo que parecía nuevo, pero que sonaba antiguo, pero a la vez relevante, ¿no? Como que esas voces de ultratumba. Por eso a mí me enganchó especialmente. Y por eso a mí me sigue estremeciendo cuando escucho esa voz. Por eso mismo, porque no se trata de música electrónica solamente. Hay ahí un collage y hay ahí un trabajo del que intentaremos describir con eso que se llama la técnica del sampleo, ¿no? Los samples, como si cada canción fuera un puzzle donde cada pieza que la forman cuenta una historia diferente, pero que juntas crean un universo nuevo. Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Why does my heart feel so glad? Why does my soul feel so glad? Why does my heart
feel so glad. Bueno, pues otra de las canciones que forman parte de este álbum que hoy estamos disfrutando, Play de Moby. Y como decías antes, cualquier canción que pongamos hoy nos va a llevar a algún momento, a algún lugar en ese 1999, 2000, 2001. Ha pasado ya el tiempo, ¿eh? Ha pasado un poquito. Sí. Ha pasado ya el tiempo, amigo. Cuesta, ¿eh? A veces este cuesta. Disco me ha llevado de repente, bueno, hacía muchísimo tiempo que no oía yo a Moby. Pues bueno, como decíamos, el quinto álbum del músico y productor. Y que sus tres primeros discos, aun interesantes y con una propuesta basada en el techno, el house o este tipo de samplers, no llegaron a tener demasiada repercusión, más allá de ciertas buenas críticas y algún tema destacable. Y luego hay que tener en cuenta que Moby es una persona un poco particular también, excéntrico como muchos artistas, y tiene una faceta o unos gustos muy marcados, y decidió en el cuarto álbum, bueno, sacar un disco de post-punk, garaje o no sé, o hardcore, no se parece en nada a lo que estamos escuchando hoy ni a lo que hizo antes. Yo creo que fue un poco la puntilla que hizo que su discográfica lo despidiera. Ya sabes, esta historia al final no sonará familiar, porque músico que intenta labrarse una carrera en la música, lo intenta con varios álbumes en el que pivota entre distintos estilos, pero acaba fracasando una y otra vez. Y sí, efectivamente, él llegó ya desde su casa con sus propios medios a grabar este disco con casi ningún presupuesto. Sí, en un estudio casero que tenía en casa. Claro, y en el que no tenía ninguna confianza. Al final era un poco el último intento, ¿no? Decir, venga, si esto no funciona, pues me vuelvo a mi vida. Y es verdad que esto es un clásico civil. Porque son muchos los músicos que han dicho esto, ¿no? Cuando crearon su mayor obra, o su obra de más fama, comentaban que era ya como el último intento, o salía o dejaban la música o hacían otra cosa, en fin. Esto es un clásico, ¿no? Que se repite muchas veces. Suena mucho a Hollywood. Yo he estado pensando sobre ello porque no sé hasta qué puntos recibimos un mensaje quizás equivocado o percibimos. Podemos llegar a percibir, y hoy en día también hay mucho medio digital o mucho charlatán que a través de eso generaliza y acaba diciendo que si pones el máximo esfuerzo, todo lo que crees, y sobre todo parece que es condición necesaria estar en la miseria para triunfar, ¿no? o para sacar lo máximo de ti. Y al final hay que entender que aquí estamos ante un ejemplo del sesgo del superviviente, que no es más que nosotros estamos escuchando aquellos discos que salieron bien. Efectivamente. Pero ¿cuántos en la misma situación se quedaron igual? Claro, ¿cuántos dijeron, este va a ser el último Esto disco, es si lo no mejor, funciona, claro, lo dejo, y lo dejamos. Y lo pongo todo, y pongo todo mi esfuerzo, claro, y tal, y le salió peor incluso. Y lo que tuvieron que dejar y ya está. Eso claro. son, yo creo que la gran mayoría, claro. Sí, efectivamente. Por eso hablo del sesgo del superviviente, porque es una condición que tenemos psicológica, que tendemos a pensar que aquello que ha triunfado tal es general, ¿no? Hombre, pero eso también te abre la puerta a seguir soñando y a tener esperanza de que, bueno, se puede conseguir. Hay gente que lo consigue, ¿no? Claro, hay que intentarlo. Yo no te voy a quitar las ganas ni voy a eliminar ningún mensaje de taza hoy en día positivo de nadie, que sé que te gusta mucho. Los sobrecitos de azúcar, esas frases. Que te alegran el día. Seguir para adelante con eso, estupendo. Pero que la vida a veces te da con la mano abierta. Luego, ¡viva la autoayuda! Es decir, que ni es condición, a ver cómo lo digo esto, que para mí, de mi punto de vista, ¿vale? Que no creo ni que sea condición necesaria estar en esta situación desesperada, ni por supuesto es condición suficiente, ¿vale? Para llegar a tener éxito. Es decir, al final es un cúmulo de circunstancias. Entonces, creo que la industria y que nuestro cerebro, que limita y abstrae mucho las cosas, al final lo simplifica todo, ¿no? Sí, pero también te lo tienes que creer, ¿eh? También tienes que tener ese empeño de querer hacer algo. Por ejemplo, este disco está muy bien hecho. Y se ve que el hombre puso ahí empeño. Hay trabajo detrás. Y trabajo detrás. Pero ¿quién te dice que no es... vienen los anteriores discos? Es que yo esto también lo he visto muchas veces, ¿sabes? También, por eso te digo que también que al pondría final, mucho empeño en los demás discos y no funcionaron. Nos gusta mucho llegar, y yo lo digo, soy de formación un poco, no iba a decir científica, pero bueno, técnica, ¿no? Entonces al final intento encontrar en todo un determinismo, ¿no? Todo un razonamiento empírico de, claro, esto ocurre porque ha puesto a las piezas en este orden. Pero tú, luego, ¿qué quieres? ¿Ser feliz o tener razón? No, simplemente disfrutar sin comer. Tomarme la pastilla azul de Matrix. Ya te lo he dicho muchas veces. Claro. Quiero dejar de pensar. En fin, volvamos a la música, que creo que se nos da mejor que la filosofía. ¿Te acuerdas del tema que estaba escuchando en la choza cuando has llegado? Sí. Pues Exodus, la banda sonora de la película. Pues mira, ese tema que estaba sonando
Fight for Survival. Si lo pones, mira, pínchalo ahí a partir del segundo 38. Pues imagínate si ahora a ese trocito que hemos escuchado le das la vuelta, lo pones al revés, obviamente, y con ello haces un hit. Porcelain. This is good. Bueno, pues una de las grandes canciones, de las más conocidas y de las que más sonaron, ¿no? Yo es que esta canción, solo empezar, ya me recuerda a una cortinilla de televisión española. Sí, que la utilizó, sí. Utilizaba muchísimo. Luego, bueno, porque hemos contado un poco de que fue el quinto disco, de que los primeros pasaron más o menos desapercibidos, de que, bueno, lo echaron a la discográfica y que este fue el que lo encumbró, ¿no? Como todos recordamos. Pero es que el disco no fue de éxito inmediato. Pasó un año hasta que esta canción, Porcelain, se incluyó en la banda sonora de la peli La Playa,
protagonizada por Leonardo DiCaprio, que estaba en su prime, ¿no? Que dicen hoy en día. En su Sí, prime, sí. estaba en su apogeo. Y continúa Sí, porque es que hay gente que no envejece. se la ha montado muy bien. Está muy bien, sí. En todos los terrenos. En todo. Aquí lo dejamos. Junto con Brad Pitt, otro de mis incondicionales. Pues sí. Y es que Moby había tenido la feliz idea de permitir que todas sus canciones se pudieran usar en películas, anuncios y espacios de televisión. Es decir, había licenciado el disco completo. Es un poco primer caso en la historia de la música, Ajá. cuando normalmente los músicos son muy celosos de ceder su catálogo bajo ciertas condiciones para que se use. Él, yo creo que fue al final una acción a la desesperada, ¿no? Claro, como diciendo, bueno, que sí, lo utilice todo el que pueda, que esto, siempre me dará más claro, publicidad que otra cosa. A ¿no? ver si por aquí suena la flauta Claro. o esto me da de comer un poco. Y la verdad que, como dirían hoy en día, se hizo viral. O sea, al final apareció en todos lados porque, claro, todo el mundo era música de fácil uso, que encajaba bien en casi cualquier escena. Y bueno, y que pegó el pelotazo. O sea, como tú mismo has dicho cuando has empezado el programa, escuchar una nota del disco y llevarte a esa época. Que Totalmente. estaba en todos los sitios el disco. Nos encanta la música electrónica cuando está fusionada con instrumentos musicales, ¿no? Cuando es más orgánica, ¿no? Cuando hay gente tocando, Sin embargo, aquí, claro, utiliza unos samples muy especiales de los cuales vamos a hablar luego, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí es muy importante. Pero el trabajo Sí. concreto de aglutinar esos samples, en definitiva, yo creo que fue el éxito de este álbum. Claro, date cuenta que hemos empezado con ese detalle friki, ¿no? De poner un trocito a partir del segundo 38 de un tema de una banda sonora de 1960 y pico, que además él usó al revés. Es decir, hay que tener también un buen oído, ¿no? ¿Cómo llegas a construir algo musical a partir de retales? Porque estamos hablando de que esto es un puzzle, ¿verdad? Claro. ¿Cómo lo armas? Y que las piezas las tienes que buscar tú. ¿sabes? Pero tú te buscas las piezas y tú tienes que armar ese puzzle para que quede atractivo. Sí. Ahí es donde radica la creatividad. Sí, el valor añadido en la cadena, ¿no? Porque a los que somos de música orgánica y el talento música, del artista en cuestión. Que a veces nos cuestionamos, ¿no? ¿Qué aporta este tipo de músicos o de creadores a los que venimos de un proceso creativo más tradicional en la creación, ¿no? En la construcción de una obra o de una música? Pensamos que es que a lo mejor Lennon y McCartney, no es el mejor ejemplo, ¿vale? Pero le susurraban las musas o ellos de la nada descubrían una melodía, cuando al final, como todos, se subían en hombros de gigantes. Al final todos tienen una referencia hacia la que mirar, de la que cogían influencias y luego sí modificaban algo o les daba una idea. Moby o este tipo de música basada en el sampler, lo que hacen es que no modifican esa fuente, cogen la fuente tal cual, pero troceada desde distintos orígenes. Empiezan a crear desde ahí. Y hacen un collage. Y para mí también tiene mucho valor esa creatividad de poder seleccionar desde dónde lo cojo y luego qué pieza pongo, qué pieza no pongo y cómo lo monto, ¿no? La verdad que es muy, muy interesante. No es solo propiedad de la música electrónica, aunque sí es donde surgió todo este movimiento, porque escuchando esta semana este disco me acordé de un disco que pegó muchísimo también en los 90, en el año 1997, te acordarás de The Verve con su Bittersweet Symphony, que empezaban como un conjunto de cuerdas haciéndose una melodía. No vean la movida que tuvo con los Rolling. Efectivamente, y que ese trozo era un sampler de una versión de un tema de los Rolling tocado por una orquesta, que luego hicieron como una versión con orquesta, un director y tal, y hicieron The Last Time, se llama el tema de los Rolling. Y luego tuvieron una movida, los denunciaron los abogados de los Rolling y durante muchos años hasta que finalmente no cobraron ninguna ganancia. Sí, pero finalmente los Rolling desistieron y dijeron, mira, no me hace falta. Para ti. Sí. El hombre ya descansó, porque ese hombre ya no tiene esa canción. No, hombre, tampoco eso creo yo, pero pues un disco que no me desagrada, la verdad. No, la verdad es que está bastante bien ese disco, que podríamos tenerlo en la isla, pero que el grupo solo sacó ese disco. Es verdad que esa canción es desproporcionado el éxito que tuvo con respecto a otros temas del disco. Pasa mucho y ha pasado mucho, y hablaremos en otro programa de eso, ¿no? Pero bueno, como digo, no es algo específicamente del campo de la electrónica, del sampler en este caso, pero bueno, se usa mucho. Y tú comentabas al principio que claro, para nosotros, ¿no? Es muy importante que detectemos esa pureza, lo orgánico, lo primitivo, no lo humano. Y es verdad que este disco nos ha atropado al final, porque ahí notamos que había algo y eran esas voces. Esas voces que nos hablaban desde lo más profundo del sur de Estados Unidos. Ooh, Lordy,
trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill of a day, so got happy and stayed all day. Went down the hill of a day, so got happy and stayed all day. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. When in the room, didn't stay long. Looked only dead and brother was dead. When in the room, didn't stay long. Looked only dead and brother was dead. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, trouble so hard. Ooh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Estás en Discos para una isla desierta, desde la sintonía de Radio Juventud de Conil y la onda local de Andalucía. Ahora vamos con otro personaje importante en esta historia y que parte de las fuentes usadas para este disco los extrajo Moby del catálogo de Alan Lomax. Ese es el kit de la cuestión de por qué nos gusta tanto este álbum, porque este álbum respira blues desde el principio al fin, y entonces eso ya nos vuelve loco, a mí ya me apasiona, y efectivamente, hablemos de Alan Lomax. Pues Alan Lomax, yo creo que ya lo hemos tratado en algún programa, sobre todo de blues, ¿no? Pero fue uno de los etnomusicólogos y folcloristas estadounidenses más influyentes del siglo XX, reconocido por recopilar, grabar y preservar miles de canciones populares
principalmente para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Estuvo durante muchos años recorriendo principalmente el sur de Estados Unidos, aunque no solo ahí. Yo pensé, cuando lo conocí inicialmente su historia, pensé que solamente se movió por Estados Unidos, pero luego he encontrado que estuvo por otros lugares del mundo muy interesantes. Sí, él empezó con su padre, John Lomax. Sí. Y para que los oyentes se hagan una idea, estamos hablando de los años 40, 50, por ahí, sí, por ahí. Donde, imagínate, se va con una grabadora a recorrer el sur de Estados Unidos, a los campos de algodón, donde estaban los músicos. A las prisiones, allá donde le hablaban de que había alguien que tenía una canción antigua. Había alguien que cantaba y que tenía algo cosas especial. Ancestrales. Sí, sí. Allí iba él con su coche, donde llevaba una grabadora arcaica de estas de cinta grande. Date cuenta que en aquel entonces la música negra estaba muy mal vista por todo ese racismo acumulado en Estados Unidos. Y claro, pasaba desapercibida totalmente. Y sin embargo, tanto John Lomax como Alan Lomax hicieron un trabajo de recopilación espléndido, que sin ellos, esas grabaciones que han quedado ahí en ese archivo, que además se puede consultar en internet, sí, pues eso sería, todo eso se hubiera perdido lógicamente, ¿no? Además de que descubrió a grandes figuras, ¿no? Como son hoy en día para la historia de la música, Sondheim o Muddy Waters. Sí, el blues desde luego fue lo que más brilló en esa colección, pero había, como tú bien comentas, música folk de otros lugares. Sí, como me descubriste la web, y a veces cuando se aclaran aquí las nubes puedo entrar y tal, yo me he quedado, estoy enganchado a la web, os lo recomiendo enormemente, que busquéis el archivo discográfico de Alan Lomax en internet, porque la web está muy bien, tiene un buscador, un mapa, y ahí descubrí que no solamente tenía grabaciones de Estados Unidos, sino también del Caribe, Europa, Asia, incluyendo Rusia, Mongolia, Afganistán, el norte de África, y en España hay cosas de Tarifa, en Jerez, de los años 50. Estuvo en España por los años 50, Galicia, País Vasco, en Cáceres, es espectacular. Grabando a la gente. Grabando a la gente expresiones populares que ya se han perdido en el tiempo. Entonces la verdad que es un cofre de oro. Es increíble. Esa web. Venía el tío y venía, yo qué sé, imagínate a Tarifa, ¿no? Fíjate tú lo que sería en los años 50. Y preguntaría por allí, aquí quién canta, cuál es la música tradicional de aquí, quién canta aquí, mira, pues fulanito, tal, este canta y tal. Y él iba, visitaba y le preguntaba si le podía grabar y tal, y esas grabaciones pues están ahí para todo el mundo. ¿Qué hizo Moby? Pues se asomó a esas grabaciones y de ahí compuso toda esta colección de temas, ¿no? Efectivamente. Así que ya sabemos un poco cuáles son las piezas que forman este puzzle, ¿no? Y yo, por acabar con esta parte de Alan Lomax, y ya hemos comentado, ¿no?, lo recomendable que es explorar esta web del archivo de Alan Lomax de internet, porque es una verdadera joya. Tengo que decir que yo critico mucho, yo soy uno que critica mucho al final a los americanos, ¿no?, por la cultura que tienen, pero el asunto de proteger su legado cultural y saber venderlo, en eso son los mejores. My head got wet in midnight dew. Great God, I've been down on my bended knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar, go tell that midnight rider, tell the gambling, rambling, backslider, tell him God Almighty gonna cut him down. You might run on for a long time. Run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might throw your rock, hide your hand, work in the dark with your fellow men. Show as God made you rich and poor. You gonna reap just what you sow. You might run on for a long time. Run on, ducking and dodging. Run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might run on for a long time. Run on, ducking and dodging. Run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might run on for a long time. Run on, ducking and dodging. Run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might
to church just to signify. Trying to make a date with a neighbor's wife. Brother, let me tell you, just as sure as you're born, you better leave that woman alone. Go tell that lonesome liar, go tell that midnight rider, tell the gambling, rambling, backslider, tell the Almighty gonna cut him down. Run on for a long time, run on, ducking and dodging, run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might run on for a long time, run on, ducking and dodging, run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might run on for a long time, run on, ducking and dodging, run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might run on for a long time, run on, ducking and dodging, run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might run on for a long time, run on, ducking and dodging, run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might run on for a long time, run on, ducking and dodging, run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might run on for a long time, run on, ducking and dodging, run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might run on for a long time, run on, ducking and dodging, run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. Y Moby, igual que le costó mucho llegar hasta aquí, le costó luego mantenerse al nivel que consiguió con este álbum. Porque aunque es cierto que en los siguientes discos, sobre todo, sí, seguía al final, en estos casos tiras mucho de la inercia, ¿no?, que has creado, ¿no? La ola que te ha subido al estrellato, pues te mantienes como puedes, ¿no? Y en el disco siguiente mantuvo un poco el tipo, aunque no tuvo tanta repercusión ni tantos singles con éxito como este Play. Y luego ya entró un poco en una fase de pasar bastante desapercibido y se ha mantenido casi, no voy a decir en el anonimato, pero sí en un segundo plano para lo que ha sido el devenir de la música en los últimos años, ¿no? Y bueno, justo esta semana había visto la noticia de su aparición en el festival de Coachella, que es un festival musical que se realiza en Estados Unidos, en el desierto de Colorado. Sí, muy conocido. Y Moby, pues salió en Coachella, en el que ha tenido un impacto brutal. Parece ser que se ha, digamos, vuelto a dar a conocer, ¿no? Habrá posiblemente nuevas generaciones que incluso no lo escucharan, porque ya el disco tiene más de 25 años. Claro. Y me ha llamado la atención que son canciones que vuelven a tener vida, son canciones que suenan frescas, es decir, la gente estaba, y muchos nostálgicos, imagino que había. Hombre, y público, además, ¿no?, que este disco tú lo escuchas ahora y no ha envejecido. Sí, o sea, sí, el sí. disco está genial. O sea, sigue por eso sonando. digo que me sorprendió el impacto que tuvo su presencia en el Coachella. Era como que revivió, ¿no? Que volvió, sobre todo eso, con las canciones de este disco, que son las es que respira más, alma, por lo que estamos comentando, ¿no? Por esas voces ancestrales. Y eso yo creo que mantiene perfectamente el álbum como algo vivo. My honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime my honey come back. Sometime I'm on a red back jack.
Y otro tema que me ronda la cabeza, como ya estamos llegando al final del programa, yo aquí estoy intentando sacar todo lo que he estado pensando esta semana. Es verdad que flipamos mucho, ¿no? Por el uso de las voces y tal, pero como hoy en día también a veces somos muy tiquismiquis, muy quisquillosos, puede alguien llegar a pensar, bueno, esto no es apropiación cultural. Sí. Es verdad que el desarrollo de la grabación del disco, como comentaba al principio, fue tortuosa para Moby, es decir, no fue un escenario propicio, él no estaba en las mejores condiciones psicológicas y de alguna forma yo creo que las voces que él buscó eran voces que reflejaban su estado emocional, ¿vale? Era como decir, estas voces tan profundas, ¿no? Estas voces que vienen del pasado realmente reflejan por lo que yo estoy pasando. Porque si te das cuenta, más allá de las bases rítmicas que tienen, que pueden inducir al baile, obviamente, las melodías son menores, son tristes, de alguna forma. Sí, bueno, que el blues en definitiva no deja de ser pues un canto a las penurias, ¿no? Y por eso creo que al final el disco esconde un poco, y esto es una percepción una vez más muy personal, ¿no? Esconde ahí un poco como un canto desesperado de un músico que se encontraba en horas bajas y que quería trasladar al mundo su estado de ánimo.
Bueno, amigo, tenemos que ir acabando por hoy. Pues para finalizar me gustaría acabar con una voz del pasado, extraída directamente del catálogo de Alan Lomax, disponible en internet, como os he comentado. Y no es más ni menos que la de Vera Ward-Hall, la voz que escuchamos en la canción Natural Blues, pero que ahora vamos a escuchar la grabación original, ¿no? de donde parte esa sesión. Vera Ward fue una mujer que nació en 1902, murió en 1964, que a pesar de sus exquisitas dotes como cantante y de su amplio repertorio, trabajó toda su vida como lavandera, niñera y cocinera. Alan Lomax escribió en su obituario: cuando canta, el sonido surge de lo más profundo de su ser, de una fuente de oro y luz que de otro modo permanecería oculta, y llega directamente a tus oídos como la luz del sol. Todos los que amamos la música folk tenemos todo por aprender de cantantes como Vera Hall. Todas sus interpretaciones estaban impregnadas de dignidad y amor. A eso es lo que hemos venido, a repartir amores, lágrimas y sonrisas, como cantaba Robe. Así que disfrutad de la inmortal voz de Vera Ward desde lo más profundo de nuestra esencia, que es lo que nos identifica como seres humanos. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Oh, Lord, trouble so hard. Oh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Oh, Lord, trouble so hard. Oh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went down the hill all the day. Soul got happy and stayed all day. Oh, Lord, trouble so hard. Oh, Lord, trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Went in the room, didn't stay long. Looked on the bed and brother was dead. Oh, Lord, trouble so hard. Oh, Lord, trouble so hard.